Empezaremos con este segundo bloque, hablando de las consideraciones anestésicas en el paciente obeso. Empezará la doctora Carbonell hablándonos de vía aérea difícil en el paciente obeso, después seguirá el doctor Monclús con fisiología respiratoria y CPAP en estos pacientes y luego el doctor Sala nos hablará de regional. Solamente introduciros, la doctora Núria Carbonell es miembro de aquí, es adjunta en DESHEUS. Bueno, es experta en vía aérea porque es profesora de vía aérea en las CART, algunos residentes ya la conocéis, participó en las guías ABA y bueno, nos hablará de la vía aérea difícil de estos pacientes. Luego el doctor Monclús, aparte de 20 años que estuvo en Sant Joan de Déu, porque el paciente pediátrico ya es obeso de por sí, sobre todo el pequeño, es miembro de la Sociedad Catalana de Vía Aérea, miembro también de la Sociedad Española de Vía Aérea, ha participado en las guías de vía aérea también de las CAR y es médico adjunto aquí también con nosotros en DESHEUS, un privilegio. Y luego el doctor Sala Blanc es médico adjunto y cap de secció en el Hospital Clínic de Barcelona, es además profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, imparte másteres en la UB, la UAB y infinitas ponencias sobre ello y la verdad, yo todas las veces que le he escuchado es un placer y un privilegio escucharle hablar de anatomía y ecografía en este caso, así que, y bueno, y también es el presidente de las CART. Inauguramos esta charla, esta mesa. Núria, por favor. Vale. Bueno, buenos días a todos. Pues soy Núria Carbonell y empezaré este segundo bloque de la mañana. Primero de todo, decir que es un honor para mí compartir mesa con el doctor Enric Monclús y el doctor Xavi Sala. Y nada, pues empezaremos hablando de la vía aérea del obeso, ¿vale? Para centrar un poquito el tema y resumir lo que hemos ido comentando sobre la epidemiología de la sociedad actual, bueno, puesto esta Mona Lisa de Botero, que, como vemos, describe bastante pues, los tipos de pacientes que en nuestra práctica habitual nos vamos encontrando cada vez más. Ha habido un cambio desde la Mona Lisa de Da Vinci y pues, nos vamos a enfrentar a pacientes un poquito más boteros. Entonces, planteo la primera pregunta, que sería si todos los pacientes que nos encontramos en quirófano, obesos, por definición, son siempre una vía aérea difícil, ¿vale? Para esto podríamos primero pues, volver a repasar, porque ya hemos comentado qué es un paciente obeso y qué es una vía aérea difícil. Entonces, bueno, lo hemos ido diciendo, pues la OMS la clasifica según estas gráficas, según estas tablas, y lo que nos importa es pues, que estos pacientes tienen una proporción anómala, ¿no?, de grasa en el cuerpo. Y nos interesa más que los números o que el grado de obesidad, también saber cómo se distribuye esta obesidad, ¿no? Pues si es más central, más a nivel cervicofacial, porque esto nos va a condicionar pues, la vía aérea, si es difícil más anatómicamente o sus implicaciones fisiológicas también. Y bueno, pues la vía aérea difícil, como sabéis, la define según esta situación que un médico anestesiólogo experimente algún tipo de dificultad en los varios abordajes de la vía aérea. Y, por tanto, pues a partir de aquí vamos a ver cómo actuamos en nuestros pacientes que tengan obesidad. Entonces, bueno, pues hemos dicho, ¿no?, que hay un acúmulo de grasa, ¿no?, que se va infiltrando por todas partes, cuello, tórax, abdomen, hemos visto también los mecanismos del adipocito y tal, y evidentemente pues todo eso nos puede dificultar el abordaje, ¿vale? Pero sabemos que los estudios han visto que sí que hay asociación entre la obesidad y la intubación difícil, no siendo significativamente estadístico, pero sí que se ve que los pacientes obesos son más difíciles de ventilar, ¿vale? De hecho, la obesidad es un predictor de ventilación difícil. Por tanto, podemos decir que los pacientes obesos son potencialmente vía aérea difícil, ¿vale? A partir de aquí, pues veremos menos ítems anatómicos que nos pueden aumentar el grado de dificultad. Pues sigo también con el tema así cultural, igual que la portada de la jornada, que es esta figura.
Este busto pues, nos recuerda que los pacientes hay que valorarlos tanto de frente como de perfil porque nos pueden dar algún tipo de sorpresa, ¿vale? Y bueno, sobre todo en el obeso, la valoración preanestésica tiene que ser muy exhaustiva, independientemente del tipo de anestesia que hayamos planeado, ¿vale? No es la primera vez, bueno, nos ha pasado, ¿no?, que empezamos con una regional y eso acaba siendo pues una general o otros cambios. Entonces tenemos que tener planeado todo tipo de anestesias. Ya hemos hablado sobre la importancia de la apnea obstructiva del sueño, de los ronquidos nocturnos, y también tenemos que evaluarlo, como hemos dicho antes, teniendo en cuenta las dificultades en cada uno de los posibles manejos de la vía aérea. Entonces, pues varios predictores publicados, ¿no?, en muchos estudios. Lo que sí que se ha visto que en los obesos tal vez lo que más importa es ver la circunferencia del cuello, y de aquí pues todo lo que conllevará en la limitación de la movilidad o las distancias, ¿vale? Bueno, hay muchos predictores, tampoco vamos a repasar cada uno, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la combinación de múltiples variables aumenta la capacidad predictiva con respecto a los parámetros aislados, ¿vale? Y que esta precisión de los índices sigue siendo baja, ¿vale? Pero sí que, evidentemente, la probabilidad de dificultad aumenta con el número y la gravedad de los criterios de riesgo presentes, ¿vale? Pues aquí todo lo que valoramos en el paciente no obeso y obeso. ¿Qué más? Aparte de todas las características anatómicas que debemos valorar, también quería introducir el concepto de vía aérea difícil fisiológica, ¿vale? Que es esas alteraciones fisiológicas que conllevan un riesgo alto de colapso, perintubación y dificultad del intercambio gaseoso. Y el obeso, por sí, sería un ejemplo de este tipo de paciente, ¿no? Pues como hemos visto también antes y iremos viendo en las ponencias siguientes, pues puede haber un retraso del vaciamiento gástrico, que esto nos aumente el riesgo de aspiración, aumento del gasto cardíaco que al final conlleva una disfunción biventricular, el volumen abdominal aumentado pues también disminuye los volúmenes pulmonares, conllevando la atelectasia. La tasa metabólica también hemos visto que requiere mayor consumo de oxígeno, y también muy importante que el tiempo de apnea seguro es más corto, y eso pues a la mínima pues observaremos una rápida desaturación, ¿vale? Esto lo vemos en la gráfica, esta clásica gráfica donde vemos oxígeno versus el tiempo de saturación, en la que el paciente obeso, o sea, la curva del paciente obeso cae a los pocos minutos, ¿vale? Entonces, pues vista un poquito la valoración, entramos ya en cómo podemos abordar esta vía aérea del obeso, ¿no? Con esta carátula de la película La ballena, ¿no? El animal más grande del mar. Pues es un reto bastante importante en anestesiología, abordar la vía aérea y más del obeso. Lo más importante, o lo primero que me gustaría destacar, es sobre todo la posición. La posición en rampa parece algo obvio, pero es la clave de la buena evolución del paciente obeso. Es la posición de olfateo más elevar el tórax, ¿vale? Así, de esta forma, pues nos queda el canal auditivo externo al mismo plano horizontal que el esternón, y así pues compensamos toda esa flexión por la grasa cervical. También reducimos la presión del contenido abdominal sobre el diafragma, desplazando también el peso de la pared torácica hacia abajo. Todo esto pues nos ayuda, como sabéis, a mejorar la oxigenación, la mecánica pulmonar, a maximizar el tiempo de apnea seguro, que es tan importante, y también pues minimizar todos los efectos sobre la hemodinamia. Entonces, siempre que se pueda, lo que la cirugía lo permita, pues se debería de mantener una posición en rampa durante las cirugías para facilitar esta ventilación. Luego, pues dispositivos hay muchos, maneras de abordar la vía aérea hay muchas según las necesidades. El objetivo final de todos ellos es pues conseguir una oxigenación, o sea, que el oxígeno llegue a los alvéolos, ¿vale? Empezando por la mascarilla facial, que como sabéis, pues en los pacientes obesos será dificultosa la ventilación por el aumento de la resistencia de las vías respiratorias, y que muchas veces pues, requiere de la ventilación a 4 manos, ¿vale? Para hacer la triple maniobra de subluxar la mandíbula, hiperextender la cabeza,
y abertura de la bucal con la cánula de Gödel. Cuando eso no es suficiente, pues sabemos que tenemos los dispositivos supraglóticos, las mascarillas laringias, que de hecho no hay criterios específicos para su uso en los pacientes obesos, pero sí que nos ayudan a optimizar la oxigenación y son útiles o están descritos como rescate de la ventilación difícil, ¿vale? Entonces, en pacientes obesos moderados, porque claro, estamos hablando de obesidad, pero hay muchos rangos de obesidad. En pacientes obesos moderados sí que se pueden usar porque delante de la intubación pues, puede mejorar el postoperatorio. Lo que sí que está descrito y recomendado es que si usamos mascarillas laringias en pacientes obesos, tienen que ser de segunda generación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí he puesto como un resumen de un estudio que, independientemente del grado de obesidad, incluso en los no obesos, en este estudio de la anestesia del 21, en Inglaterra, pues todos directamente, la mayoría, utilizaban dispositivos supraglóticos de segunda generación. Con ellos, pues nos permiten un poquito más de presión de sellado, entonces también, como sabéis, tienen el acceso gástrico para poder vaciar el estómago y eso pues, nos ayuda a vaciar el aire que asumimos que podemos haber insuflado en la ventilación. También pues, esto nos permite reclutar más alvéolos, incluso mantenerlos reclutados y mejorar la complianza. Y si la cosa se complica, pues sabéis que también permiten la intubación a su través. Pero lo más probable es que el paciente obeso requiera de intubación orotraqueal, ¿vale? Eso es, entonces, aumenta la probabilidad aumenta con el aumento del índice de masa corporal. ¿Qué hacemos? Laringoscopio, videolaringoscopio. Pues bueno, aquí también, aquí en este resumen, esta tabla muestra que a pesar de la evidencia de que el videolaringoscopio tiene más beneficios, si lo preguntáramos en esta sala, tal vez la primera opción sería laringoscopio en pacientes obesos, pues no, tampoco, o sea, sin criterios de intubación difícil prevista. Pero la verdad es que la evidencia es que el videolaringoscopio aporta más beneficios, ¿vale? Bueno, aquí recordar también que existe el mango corto para el laringoscopio, nosotros lo tenemos en sala de partos para las gestantes. Y entonces entre el videolaringoscopio y el fibrobroncoscopio, pues también habrá ítems que nos determinarán el uso de uno o de otro. Sí que es verdad que los dos nos permitirían tener el paciente obeso en la posición esta semisentada para mejorar la ventilación y los dos se pueden utilizar desde delante, face to face, como vemos en la imagen. Entonces, lo que hemos dicho, está claro que el videolaringoscopio mejora la visión glótica, ¿vale? Pero sí que no hay evidencia concluyente que disminuya el tiempo de intubación, ¿vale? Una cosa es ver la glotis y la otra es poder dirigir el tubo hacia allí. Hemos dicho que pues, tenemos todo el tejido redundante que nos puede dificultar la movilidad del tubo. Y como sabéis, se recomienda como opción en la vía diaria difícil prevista en pacientes obesos cuando no hay limitación como tal de la apertura bucal. ¿Qué más? El fibrobroncoscopio. Bueno, es la elección, ¿vale?, delante de la vía aérea difícil, tanto prevista como alternativa en la no prevista. Sí que se ha visto que tampoco es que disminuya el tiempo de intubación respecto al videolaringoscopio en cirugía bariátrica con pacientes de vía aérea difícil prevista, pero es la indicación cuando se prevé que habrá dificultad, sobre todo en pacientes con apertura bucal disminuida o obstrucción de la vía aérea. Entonces, otros dispositivos que podemos comentar o que podemos pensar o conocer serían, he dejado después bibliografía de ellos al final, si queréis comentarlo, el sistema de intubación por luz infrarroja, ¿vale?, que se consiste en poner delante del cuello, o sea, a nivel de la membrana cricotiroidea, una fuente de luz infrarroja que penetra a través de la piel y pues ilumina la glotis. Y gracias a ayudas de un videolaringoscopio podemos guiarnos para la intubación. Es un sistema no invasivo. O si no, también los tubos de una sola luz,
con las cámaras incorporadas que pueden beneficiar la intubación e incluso pues, la buena colocación del tubo. No sé si tenéis experiencia en los tubos con cámara o se lo podemos comentar después. ¿Qué más? Bueno, lo que sí que se ha visto es que en casos difíciles pues nos puede ayudar la combinación de varios dispositivos, ¿no? Por ejemplo, pues en utilizar el videolaringoscopio para generar o para ampliar el campo de visión y luego poder acceder con el fibrobroncoscopio podría ayudar mucho en pacientes pues, más complejos, ¿vale? O si no, pues utilizar mascarillas faciales diafragmadas, ¿vale? Para poder dar ventilación asistida simultánea, o bueno, lo que sabemos que a través de las mascarillas laringias de segunda generación podemos intubar en casos de intubación y ventilación difícil. ¿Qué más? Todo esto lo podemos hacer despiertos o dormidos, ¿vale? Como vemos en esta imagen, tenemos un paciente en supino normal y al lado un paciente en supino obeso, ¿vale? Pues vemos todo el efecto de la gravedad sobre la vía aérea, que esto empeora evidentemente a la que perdemos el tono muscular, ¿vale? Por tanto, pues pensamos en que muchos pacientes se van a beneficiar de realizar la intubación con ventilación espontánea. De hecho, las guías, bueno, el ASA lo recomienda pues, cuando la ventilación es difícil, cuando hay más riesgo de aspiración o baja tolerancia a la apnea. Y la DAS del 2020, pues también en obesidad mórbida, en apnea obstructiva del sueño y cuando hay patología de cabeza y cuello, ¿vale? Estas serían indicaciones, no las únicas. Y las contraindicaciones, pueden haber varias, pero la contraindicación absoluta sería la negativa del paciente. Como sabéis, no se puede hacer una ventilación con el paciente despierto si no hay colaboración y si no hay aceptación. Entonces, la intubación con el paciente despierto, pues también en el obeso se debería hacer con la posición semisentada para mejorar la ventilación. Se puede hacer por nariz o por boca, pero ojo, la intubación por nariz, porque los pacientes obesos, al tener también más infiltración en toda la zona, los cornetes, pues puede haber más riesgo de sangrado y sabemos que sangre y fibrobroncoscopio pues no va bien. Los videolaringoscopios pueden ser igualmente eficientes que los fibros para intubar a los pacientes despiertos, e incluso las mascarillas laringias. Y, como hemos dicho antes, pues la combinación de dispositivos en casos de más complejidad. ¿Qué más? Aquí, bueno, quería poner esta tabla de la Wake Intubation de la DAS, donde sintetiza un poquito los 4 bloques de la intubación del paciente despierto. Entonces, da mucho énfasis a la oxigenación, ¿vale? Una oxigenación previa y durante todo el procedimiento, y habla del alto flujo, ¿vale? En los pacientes obesos que colapsen, pues tal vez también se beneficiarán seguramente de oxigenación con presión positiva, ¿vale? Luego, lo más importante y lo que más hay que hacer, bueno, que más prestar atención es una buena anestesia con anestésicos locales, la lidocaína como anestésico escogido, ¿vale? De forma tópica. Entonces, la dosis máxima de la lidocaína tópica sería 9 miligramos kilo de peso magro en los pacientes obesos y pues le da mucha importancia incluso la necesidad de probar primero con una cánula atraumática, una Young-Gauer dicen, para ver que realmente se ha hecho una buena anestesia tópica. Así, pues si tenemos que poner sedación, podemos minimizarla o incluso evitarla, ¿vale? Que en los pacientes obesos pues será lo más ideal. Hablan del remifentanilo, pero cuidado con los obesos del remi. También tenemos podemos usar la Dexme, ahora que la tenemos a disposición, y bueno, evitar las benzodiazepinas en la medida de lo posible y no combinar fármacos si se puede, ¿vale? Pero en resumen, una buena anestesia tópica y minimizar o disminuir la sedación. Luego también importante, quería destacar, pues la doble comprobación antes de inducir la anestesia, ¿no? Ya sea visualizando el tubo cuando lo pasamos con el fibro o ver el paso del tubo a través de las cuerdas con el videolaringo. Y luego también la comprobación con la capnografía. Y solo entonces
cuando estamos seguros, pues inducir al paciente. Entonces, la obesidad, claro, todo esto era un escenario para todo tipo de paciente, ¿no? Pues en los obesos, por su condición, pues tenemos riesgo de sobredosificación de los fármacos de la sedación, pues riesgo de sobredosificación del anestésico local, también incremento del consumo de oxígeno y reducción de la capacidad residual funcional, así como dificultad también en la localización de la membrana cricotiroidea si fuese necesario el acceso subglótico. ¿Vale? Por tanto, como hemos dicho, pues intentar evitar o disminuir la sedación lo máximo posible y sobre todo centrarse en una buena anestesia tópica. El oxígeno imprescindible y lo que vamos repitiendo y que va a salir en más charlas, pues la colocación correcta del paciente, eso pues es clave en el buen funcionamiento. ¿Vale? Y lo que también hemos comentado en la sesión del doctor Di Luca, nos ha explicado muy bien, pues importante siempre marcar la membrana cricotiroidea de forma precoz si se puede. ¿Vale? Y aquí, bueno, os había puesto estos gráficos, pero tampoco vamos a entrar mucho, que ya lo hemos visto antes, ¿vale? Porque en los obesos mórbidos, sobre todo, puede ser muy difícil esta localización y entonces, pues, en la medida posible se recomienda marcarla con tiempo para evitar después posibles complicaciones, ¿vale? Aquí, bueno, son dos imágenes de, concretamente, unas gestantes con un índice de masa corporal de más de 45 y vemos pues la profundidad a la que se encuentra, con la flecha lila, la que se encuentra la membrana cricotiroidea. Maneras de abordar la membrana cricotiroidea, bueno, esto sería ya el último recurso de cómo podemos abordar la vía aérea. Ya sabéis que hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Pues las técnicas quirúrgicas, las no quirúrgicas. No hay evidencia de que unas sean mejor que otras, porque por suerte tampoco hay mucha práctica. Lo que sí que es verdad que se ha visto que se prefiere más la técnica quirúrgica con bisturí y guía, ¿vale? En todos los pacientes, incluso en los obesos. Tal vez es importante en los obesos a destacar que el acceso, tiene que ser más dificultoso, entonces se beneficiarían de un corte vertical, primero con el bisturí, e incluso nosotros en los talleres que hacemos de crico aquí utilizamos las pinzas dilatadoras de Trousseau para intentar pues localizar un poquito más entre medio del tejido, la membrana y una vez conseguido el agujero, pues no perderlo, ¿vale? Va muy bien. Entonces, las técnicas no quirúrgicas como la de Seldinger pues no son tan usadas por la dificultad anatómica, evidentemente, la alta posibilidad de falsas vías y también pues, que a veces las cánulas se pueden quedar cortas según el grosor del cuello. ¿Qué más? Ya para acabar, me gustaría pues, hacer un poquito de referencia a la extubación. Siempre se queda como un poquito en segundo plano, porque después de tantos esfuerzos para intubar, pero la extubación es igual de importante o más porque las complicaciones pues tienen una alta incidencia. ¿Vale? Nada, pues decir que aparte de todas las consideraciones normales o habituales de una extubación, sí que es importante hacer un buen plan de rescate, ¿vale? Aquí, bueno, estas son las guías de la Sociedad de Canadá del 21. Ya sabéis que las de la ASA pues, también han intentado pues, darle más énfasis y más recomendaciones para pues, optimizar o darle más importancia a la extubación. Y aquí me ha llamado mucho la atención en la idea de Sterile Cockpit Procedure, que es como la regla de la cabina estéril, ¿vale? Que proviene de los aviadores, de los pilotos de avión, pues que en momentos importantes, es decir, intubación, extubación, despegue o aterrizaje, pues mantener un ambiente estéril o sin interferencias de conversaciones pues no fundamentales, no esenciales en ese momento. No sé vosotros, para mí pues aquí pasa bastante que cuando acaba la cirugía pues parece que ya se acabó todo y te encuentras que la gente está hablando, recogiendo y viene un momento importante que hay que prestarle atención, ¿vale? Y también destacar, hablando del paciente obeso, pues hacer un buen plan de extubación por si
por si hubiese complicaciones, ¿no? ¿Y qué dispositivos tenemos? Pues podemos extubar con intercambiador de tubo o los sets de extubación específicos, pues también ayudarnos del videolaringoscopio, que hemos dicho pues nos da muchas ventajas porque todo lo que se pueda ver mejor pues para pasar el tubo. También pues utilizar las mascarillas como transición y sobre todo pues tener pensados o avisados material y personal disponible por si hubiese complicaciones emergentes. Y un poquito de conclusiones de lo que hemos ido diciendo, pues la importancia de la valoración exhaustiva en el obeso de la vía aérea, independientemente del tipo de anestesia planeado, y que la vía aérea del obeso diríamos que a priori es una vía aérea difícil, aunque no tiene que ser implicar una intubación difícil, ¿vale? Evidentemente, pues hay muchos grados de obesidad y luego todas las características anatómicas que valoramos con los predictores de vía aérea difícil, eso pues aparte. Que el abordaje de la vía aérea influye en la distribución de la obesidad, según cómo se distribuye la grasa, el tipo y la duración de la cirugía y la posición del paciente. Pues destacar el uso de las máscaras laringias que sean de segunda generación, sobre todo como rescate de la ventilación, que cuando hay factores de riesgo independientes de intubación difícil se aconseja el vídeo y que se recomienda la intubación guiada con fibrobroncoscopio y ventilación espontánea en casos de existir antecedentes documentados de ventilación o intubación difícil. También volver a insistir en la importancia de la buena topicalización de la vía aérea si se decide intubación con paciente despierto e intentar evitar la sedación o minimizarla en la medida de lo posible y pues pensar en combinar los dispositivos que tenemos al alcance para que el intento de intubación sea el más efectivo posible. Lo que hemos ido diciendo de pues, siempre asegurarnos que tenemos localizada la membrana cricotiroidea bajo ecografía si se puede y planear una buena extubación ante posibles complicaciones. Y aquí os dejo bibliografía reciente por si queremos mirar. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Pasamos a la ponencia del doctor Monclús. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por permitirme estar esta mañana aquí con todos vosotros. El tema que voy a tratar es la ventilación en el paciente obeso. Es un tema que para mí es apasionante porque creo que es uno de los centros donde más problemas tenemos y donde más podemos mejorar. Está claro que ya hemos hecho un estudio de prevalencia de un 13% de la población mundial y podríamos hablar realmente de una situación de epidemia. No voy a entrar sobre los grados, entraremos directamente en las características patológicas generales. Es muy importante las cardíacas con una afectación biventricular, no solamente del ventrículo derecho, y además una dilatación auricular que genera arritmias cardíacas. A nivel respiratorio hay una disminución de todos los volúmenes pulmonares, de los que hablaremos más que nada para intentar puntualizar algunas cosas, y uno de los factores que se está tomando como de más importancia, incluso considerándolo como un factor pronóstico o de riesgo al mismo nivel que el IMC, es la relación entre el perímetro abdominal y la relación entre cintura o cadera. A nivel gástrico, el vaciado gástrico, el pH menos ácido y la posibilidad de una hernia de hiato. De las complicaciones metabólicas nos han hablado antes muchísimo. Y he marcado las protrombóticas. ¿Por qué? Porque muchas veces es el gran olvidado. Tratamos muy bien a los pacientes, pero estos pacientes se trombosan. Todas estas medidas tienen que ser aplicadas en un primer momento. Respecto a la fisiología del paciente obeso, pues bueno, todo es diferente. Es decir, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver cada día, en estos pacientes es radicalmente diferente. Es tan diferente como que, por ejemplo, tenemos una disminución de compliance pulmonar. Esta compliance pulmonar, ¿qué es? La capacidad que tiene de entrar aire por unidad de presión. Significa que este pulmón acepta mucho menos aire. ¿Por qué? Pues porque está comprimido, está puesto como en mitad de una carcasa. Por abajo tiene una presión diafragmática con una presión intraabdominal que puede llegar 10-15 milímetros de mercurio, cuando lo normal es inferior a 5. A nivel torácico tiene una infiltración grasa
que es esta imagen que vemos aquí, que es una imagen que ocupa espacio, es decir, el pulmón no puede distenderse, pero es que además la pared torácica también está infiltrada, con lo cual esta pared es mucho más rígida. Y si todo esto no era suficiente, la musculatura es mucho menos eficiente porque también está infiltrada. Con lo cual, ¿qué conseguimos con esto? Pues que la capacidad respiratoria de este paciente sea bastante inferior. Esta compresión que estamos haciendo del pulmón la hacemos macroscópicamente, pero también microscópicamente podemos ver que existe. Cuando nosotros estamos comprimiendo los alveolos, lo que vamos a producir son atelectasias. Y cuando son los bronquios pequeños, lo que hacemos es atrapamiento. Esta combinación de atrapamiento con atelectasia es lo que da la alteración de la ventilación-perfusión que produce hipoxia e hipercapnia en estos pacientes. Si nos fijamos aquí, esta compresión no tan solo viene dada por la compresión, digamos, mecánica del tórax, sino además de un hiperaflujo pulmonar vascular. ¿Por qué? Porque son enfermos con un gasto cardíaco elevado, con un hiperaflujo pulmonar, porque en lugar de ventilar pues, los 70 kilos de peso ideal, a lo mejor tienen que ventilar para un volumen de 130 kilos y los pulmones son los mismos. Presión transpulmonar hidrostática. La presión transpulmonar, para que lo entendamos, es la presión que hace que el pulmón esté adherido a la pared torácica. Al disminuir esta presión hace que sea mucho más fácil atelectasiarlo. Cualquier pequeña compresión, cualquier relajación, cualquier sedación, atelectasia a estos pacientes. Asumid que solo estirar al paciente y ya tenéis al paciente atelectasiado. En segundo lugar, la presión hidrostática. Nosotros tenemos las tres zonas que conocemos todos sobradamente, unas zonas mejor perfundidas, unas zonas mejor ventiladas. ¿Qué ocurre? Que todo esto se modifica con un hiperaflujo pulmonar. Es decir, esta zona de distensión llegaría más arriba, esta zona llegaría más arriba y esta zona sería mucho más pequeña. Esto hace que esta alteración del VQ genere grandes espacios muertos o shunts intrapulmonares. Y estas son las causas de las hipoxias tan marcadas, sobre todo en temas de sedación, que es donde podemos tener los mayores problemas. Resumiendo un poquito, hemos dicho que hay una menor resistencia elástica de tórax y pulmón, implica una menor compliance, hay una mayor retracción del parénquima pulmonar, mayor resistencia de la vía aérea pequeña por compresión, con aumento del volumen de cierre. ¿Volumen de cierre qué significa? El volumen que colapsa esa vía aérea pequeña, es decir, que atrapa. La capacidad residual funcional y la capacidad total están disminuidas. Sorprendentemente, el coeficiente entre el BEMS y el volumen tidal se mantiene. Normalmente se mantiene, salvo en procesos inflamatorios proasmáticos que, como nos han explicado antes, pueden desencadenar asma. ¿Cómo se defiende este pulmón? Pues si me cuesta más respirar, tengo que hacer más trabajo. Está muy incrementado el trabajo respiratorio. Nosotros antes hemos... Me parece que es... No, es la diapositiva de después. Hemos dicho que la compliance estaba disminuida. ¿Compliance qué significa? Volumen por unidad de presión. Significa que para mantener un tidal yo tengo que hacer mucho más trabajo, he de generar mucha más presión. Esto genera un consumo de oxígeno enorme. El paciente obeso no puede generar ese volumen. ¿Cómo se defiende? Se defiende con taquipnea. Es decir, son enfermos que respiran un volumen más pequeño, pero con una frecuencia respiratoria más grande. Esto es importantísimo a la hora de extubarlos. Han de ser capaces de poder mantener ese trabajo respiratorio. En caso contrario, claudicarán. Respecto a la afectación muscular, diremos que hay una pseudohipertrofia con una infiltración de la grasa muscular y también hay una elongación de la fibra muscular que la hace menos eficiente. Y el centro respiratorio, pues ya una tendencia por cronicidad a la hipercapnia y a la hipoxia que está más tolerada. Hemos hablado del consumo de oxígeno, que será mucho mayor. Cuando hablamos mucho mayor, hablamos de que una persona con un IMC de 40, por ejemplo, el consumo de oxígeno prácticamente estaría doblado. Es decir, vamos a necesitar mucho más aporte. La disminución de volúmenes pulmonares, lo que os he dicho del BEMS, se vuelve a repetir, pero lo que es importante es que
esta disminución de volúmenes en un paciente en bipedestación es de un 20% aproximadamente. Solo estirarlo, antes de ponerle ningún medicamento, se habrán disminuido un 50%. Por eso es tan crítica la posición de anti-Trendelenburg, Fowler o semisentado o rampa o como la queréis decir. Estos pacientes, cuando los estiréis, enseguida van a entrar en hipoxia. La hipoxemia está presente hasta en un 30% de pacientes y principalmente los de IMC mayor de 40. Y muy importante, la hipercapnia. Acordaros que la hipercapnia es la primera ficha de dominó de una cascada. Si nosotros tenemos una hipercapnia crónica, tendremos unos bicarbonatos altos. Cuando nosotros intubemos el paciente y empecemos a ventilar y queramos corregir esta hipercapnia, lo que estamos haciendo es entrar al paciente en alcalosis. Con lo cual, la disociación de la curva de hemoglobina también se modifica. Con lo cual, el aporte a tejido distal empeora. Hemos de tenerlo presente. Son enfermos que, cuidado con las correcciones rápidas de CO2. Y lo que hemos hablado antes de la obesidad, hablaban de la forma de pera o manzana, es decir, si digamos la grasa está a nivel central o a nivel superior, si está a nivel central con el perímetro abdominal mayor, es un factor de riesgo añadido muy importante. Hemos hablado hasta ahora de la parte cardíaca, de la parte respiratoria, y ahora creo que es importante dar una vuelta a la parte cardíaca. La obesidad, hemos dicho que tendremos un incremento de volumen circulante, con un volumen de eyección elevado. Esto es 0,1 mililitros por kilo y por minuto de tejido adiposo por encima del peso ideal. Entenderéis que representa un volumen de eyección bastante mayor, con lo cual hay un aumento del gasto cardíaco. Y esto genera, a nivel de ventrículo derecho, un componente de hipertrofia y una hipertensión arterial sistémica. Pero es que además se añade que la apnea obstructiva genera hipoxia e hipercapnia y esta hipercapnia genera una hipertensión arterial pulmonar. Estamos uniendo hiperaflujo con hipertensión. El ventrículo derecho es el más frágil y el que nos puede dar más problemas en el manejo de estos pacientes. La apnea del sueño, yo creo que ya se ha hablado bastante. No es importante saber si tiene apnea del sueño o no. Lo que es importante y es fundamental es hacer un cuestionario. Es decir, asegurarnos, no solamente usted por la noche tiene apneas, porque pueden decir que sí o que no. Lo que es importante es hacerle todo el cuestionario, porque del cuestionario saldrá los riesgos. Un señor que a lo mejor no es consciente que hace apneas, pero tiene un riesgo intermedio. ¿De qué me va a servir esto? Pues que cuando saque el tubo a este paciente, igual este paciente me hace una apnea prolongada y tengo que volverlo a reintubar. Simplemente tenerlo presente cara al posoperatorio. Respecto a la farmacología de los fármacos que vamos a usar, diremos que en el obeso la farmacocinética está muy modificada. Tenemos un aumento del gasto cardíaco. ¿Qué significa? Incremento de volumen, o sea, de aporte o de flujo hepático, renal, mayor filtrado. Es decir, el tercer compartimento, la tercera parte de la farmacocinética está aumentada. Aumenta el peso total y el peso corregido, pero no de la misma manera. Eso significa que hay un gran incremento del volumen extracelular. Cuidado con las distribuciones. No podemos dar los fármacos según el peso que tiene el paciente, lo habremos de corregir. Y además hay unas anormalidades, tal como hemos comentado antes, en el funcionamiento hepático y renal, con el hígado graso, metabolizaciones de fármacos, etc. Hemos hablado de una idea que en el obeso hay un proceso proinflamatorio. Este proceso proinflamatorio hace que las proteínas plasmáticas sean diferentes y que la unión de fármacos a proteínas plasmáticas también se modifique. ¿Qué significa esto? Que todos los algoritmos que nosotros tenemos de dosis-efecto en este paciente se van a tener que modificar. Entonces, la pregunta básica es: si nosotros decimos que un señor de 180 kilos no le puedo poner una dosis para 180 kilos, ¿qué tomo como referencia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues todo el mundo habla del peso ideal. Hay unas fórmulas, hay cientos de fórmulas, incluso hay fórmulas que hacen el promedio de las otras fórmulas, o sea, vamos, no os quiero... Pero todas se basan en lo mismo.
altura. Altura, tal, el peso ideal de un señor de 1,80 m oscila entre 72 y 77 según la fórmula. Vale, perfecto. Pero, ¿alguien ve alguna diferencia? Igual los dos hacen 1,80 m, pero estaremos de acuerdo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Vale? Hemos de añadir más datos. Entonces, no solamente se basa en esto, sino que además se pide una prueba de pliegue. ¿Para qué? Hombre, porque es obvio. Pero a veces lo obvio nos lo saltamos. Vale, ya tenemos el peso ideal. ¿Pero qué ocurre? Que el peso ideal no tiene en consideración ni la edad, ni la complexión, ni el IMC. ¿Cómo actuamos entonces? Pues definimos lo que es el peso corregido. Sería muy similar a lo que sería el peso magro. El peso magro es sin la grasa sobreañadida. El problema es que es imposible calcularlo. Todas las fórmulas que hay son correlaciones lineales de series. Esas correlaciones lineales, cada estudio hace la suya y está adaptada a su grupo de pacientes. Entonces, el peso corregido sería lo más aproximado y sería el peso ideal más un 25% de la diferencia. Nos acerca más a una idea aproximada de qué peso he de tomar de referencia. Y este peso corregido es el que utilizaremos principalmente para calcular volumen tidal, para calcular la mayor parte de fármacos, para valorar todas las diuresis o los parámetros que nosotros queramos hacer. Fijaros que estamos haciendo un peso corregido, que nos lo estamos casi inventando, sobre un peso ideal que también nos lo hemos inventado, con unas correlaciones pues, que nos van bien. ¿Qué significa esto? Pues que la dosis real que estoy administrando al paciente puede ser esta, puede necesitar un poco más, puede necesitar un poco menos. Todos estos pacientes han de ir con un control de BIS, porque el despertar intraoperatorio en este grupo de pacientes es mucho más frecuente, con un control de TOF, porque la relajación muscular y la distribución de los relajantes musculares puede ser mucho más errática, y cuidado con las PCIs porque tienen muy poca fiabilidad. Si ya en el enfermo sano tiene una variabilidad del 25%, en un enfermo obeso podemos llegar casi al 50%, con lo cual no sabemos exactamente lo que estamos dando. Este es un boletín, os lo recomiendo, no está nada mal, es del Departamento de Salud. Si queréis, después os dejaré el correo y os lo envío, en el cual está una forma de calcular los diferentes pesos, es una de ellas, no coincide con las cinco básicas, pero ya os digo que el rango de peso es más o menos igual, y entonces nos pone aquí todos los fármacos que nosotros utilizamos, los anestésicos, antibióticos y tal, y nos pone sobre qué peso hemos de hacer el arreglo. Es decir, yo calculo mi peso ideal, calculo mi peso corregido y tengo el peso total. Y digo, a ver, pues si yo quiero poner morfina, pues será sobre peso ideal. Vale, pues ya tengo la idea de que he de ponerle, pues a este señor, pues pesa 140, pues a lo mejor le tengo que poner sobre 100 kilos, en lugar de los 70. Bueno, hemos estado hablando de los preámbulos, ahora vamos un poquito de lo que es la anestesia. Lo más peligroso, la sedación. ¿Por qué? Porque la hacemos en todos sitios. Podemos sedar en la resonancia, podemos sedar en endoscopias, podemos sedar... ¿Y qué pasa con estos pacientes? Pues que, recordemos, tienen necesidades metabólicas muy altas. Los volúmenes de reserva funcional son bajos, poca tolerancia a la hipoxia, compliance disminuida, vía aérea estrecha con mayor resistencia ventilatoria. A ver, se nos está complicando un poco el tema. Entonces, depende de lo que hagamos y depende de cómo sedemos, lo que tenemos seguro es que vamos a tener una telectasia. Seguro vamos a tener atrapamiento aéreo. Y esto es progresivo. Es un enfermo que se va deteriorando y además rápidamente. Imprescindible, tenerlo todo preparado para una anestesia general. Igual hemos de pasar un tubo. O sea, ya en concepto ya se nos está complicando un poco más. Y en ventilación espontánea, si hemos dicho que en decúbito supino ya tenemos un grado de compresión muy alto, pues imaginaros si además en decúbito supino lo sedo. Pues claro, la pared torácica pierde el tono, comprime más el pulmón, con lo cual las zonas de telectasia se multiplican.
Hablar de ventilación mecánica y no hablar de espacio muerto en estos pacientes me parece poco apropiado. Esto de aquí yo creo que esto es el futuro. Esto es lenta ida al CO2, pero no tan solo cualitativo, sino es un CO2 cuantitativo. Es decir, calcula la cantidad de CO2 que está saliendo por unidad de tiempo. Y esto nos permite, este pequeño espacio de aquí, cuantificarlo. ¿Qué es? Empieza a salir el aire, pero este aire no tiene CO2. Muy bien, ¿de dónde viene este aire? Del espacio muerto. Es la valoración del espacio muerto en capnografía cuantitativa. Es importantísimo y por eso creo que será el futuro, porque nos dará un valor bastante exacto de un parámetro que en estos momentos nosotros no controlamos. El espacio muerto puede ser en la vía aérea, todo lo que nosotros ponemos desde la I de la tubuladura hasta el alvéolo, pero también hemos estado hablando del atrapamiento aéreo, que funcionaría como espacio muerto intrapulmonar. La cuantitativa nos daría el espacio muerto, digamos, de vía aérea, y esta diferencia de aquí sería el atrapamiento intrapulmonar. Por eso digo que esto es el futuro. En estos pacientes nos va a dar una información que es muy importante. Una reflexión sobre el espacio muerto. Ya sabéis todos, el volumen tidal es volumen alveolar más espacio muerto, y el único volumen que realmente nos interesa es el alveolar. ¿Podemos disminuir el espacio muerto? ¿Podemos optimizar esta ventilación? Todos utilizamos filtros en las tubuladuras para protección bacteriana y humidificación. Estos filtros pueden tener unos 50 centímetros de espacio muerto añadido. En enfermos en los que el volumen es crítico, quizás si retiramos este filtro, lo ponemos en las tubuladuras, ganamos 50 centímetros de ventilación alveolar en lugar de espacio muerto. Y hará que las ventilaciones sean a menor presión, con menor agresión pulmonar y seguramente con mucha mejor manejo hemodinámico. Este es el cálculo de Bohr, y en pacientes en grandes obesos es recomendable tener una arteria y de vez en cuando hacer este cálculo. Es la única forma de saber con qué espacios muertos nos estamos, hasta que no tengamos lo otro, con qué espacios muertos nos estamos moviendo. Bien, vamos a hablar de la inducción. La preoxigenación es obligada, no hay más. Oficialmente lo que se dice que son 3 minutos con una FiO2 de 1, 8 ventilaciones profundas. Suele ser un poquito más. ¿Por qué? Porque este paciente, los volúmenes que nos hace es un poquito más pequeño, con lo cual necesitamos cebar un poquito más el circuito. Hay una discusión sobre si hacer una FiO2 al 100% o al 80%. ¿Por qué? Se dice que si nosotros estamos preoxigenando al 100%, estamos facilitando la creación de atelectasias. Esto es cierto a veces. ¿Por qué? Porque esta FiO2 al 100% que estamos dando no llega al alveolo en forma de 100%. Se va diluyendo por el camino. Es precisamente lo que nosotros queremos, que llegue más oxígeno al alveolo. Y cuando la exhalada es del 90%, significa que en el alveolo hay un 90% de oxígeno, que es lo que verdaderamente nos interesa. Hemos hablado de tiempos de apnea de 3 minutos frente a los 8 del adulto. Si nosotros bajamos, en lugar de 3 minutos serán 2. ¿Es importante? Pues bueno, si hay un entorno de una vía aérea difícil, igual sí. Posición en rampa, esto ya lo hemos hablado muchas veces, y dificultad de ventilar con mascarilla facial. Y esta dificultad es multifactorial, tanto anatómica en vía aérea superior, como os he hablado antes, como de distensibilidad pulmonar por las atelectasias, alteración de la reserva funcional, es decir, tenemos que luchar contra ese diafragma que nos está apretando, y muchas veces lo que vamos a necesitar es una CPAP o una presión de soporte previa a intubar. Hay veces que en algunos pacientes vale la pena hacer la intubación, o sea, la inducción con presión soporte. ¿Por qué? Porque nos va a dar este extra de presión que permita estar reclutado al paciente. En caso de barba, pedir un rasurado previo, me parece obvio. Tenerlo todo preparado para la posibilidad de una vía aérea difícil.
y siempre recordar las medidas. Yo lo digo siempre porque vi un caso y es bastante importante. Bueno, respecto a la inducción, cuidado con los dispositivos supralóticos. Son una trampa. ¿Por qué? Son enfermos con compliance bajas. Vamos a necesitar presiones intratraqueales altas. Significa que si yo pongo un dispositivo supralótico y voy a tener que ventilar con unas presiones de 25-30, igual el dispositivo supralótico empieza a fugar. Entonces puedo quedarme en una situación un poco incómoda. Hemos de ajustar toda la medicación anestésica al peso, normalmente a peso corregido, y preferentemente con fármacos de vida media corta y si puede ser con reversor. Todo el mundo está de acuerdo en que en los relajantes musculares la succinilcolina ha quedado muy abandonada por los dos efectos, uno la vida media, que es una vida media larga, y la segunda las fasciculaciones que hacen un consumo de oxígeno. Entonces todo el mundo decanta por el rocuronio porque tengo reversor. Calcular la dosis de reversión del rocuronio y tenerla en presencia física allí. Estamos hablando de muchas ampollas de Sugamadex puestas una detrás de otra. Es un tiempo también importante. Respecto al mantenimiento anestésico, hay poca experiencia en las TCI, se están haciendo algoritmos cada vez más complejos, pero bueno, es lo que os he comentado antes de la gran variabilidad en estos pacientes, con lo cual se prefieren los halogenados que no sean solubles en grasa, como el desforane y el sevofurane, principalmente el desforane, porque el efecto residual que deja es mucho menor. Y el tubo orotraqueal se ha de calcular sobre peso ideal. Tras la intubación, el 90% de pacientes están atelectasiados, importantemente atelectasiados, con lo cual es obligado unas maniobras de reclutamiento. Ahora aquí, las maniobras de reclutamiento, hay las dos tendencias. Hay personas que las hacen en ventilación mecánica por volumen y otros por presión. Si queréis después comentamos un poquito las diferencias. La idea es la misma, es llegar al pico de presión a 55 con una PIP progresiva. ¿De acuerdo? Se va incrementando el volumen tidal, se va incrementando la PIP, de manera que lleguemos a la zona de sobredistensión. En este caso, o sea, si lo hacemos en modo presión, hacemos un delta de presión de 15-16 aproximadamente, y lo subimos hasta sobredistensión, y cuando bajemos, cosa importante, no mantengáis el 16, disminuirlo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos reclutando el pulmón, tenemos una zona de pulmón que está atelectasiada, es decir, que no forma parte del intercambio ventilatorio. Una vez ya hemos llegado a sobredistensión y está reclutado, al bajar, estamos bajando con el 100% del pulmón libre. La misma presión os va a dar muchísimo más volumen, igual nos interesa, podéis bajar con menos presión. Y en la forma de ventilación mecánica, yo personalmente prefiero el volumen, aunque no hay ningún estudio que diga qué es mejor, si volumen o presión. Creo que con compliance bajas y resistencias altas es una forma mejor de poder controlar la ventilación. La pausa IE ligeramente alargada con un 1-2 yo creo que es suficiente, a veces con un 1-1,5 si tenéis problema de presiones altas. Y la PIP, contad que siempre va a ser una PIP alta. Alta mínimo de 10. Empezamos a hablar de 10, estudios en 12 y en obesos mórbidos podemos llegar a 14-16. PIPs de 14-16 hemos de tener presente que tienen, además con un ventrículo derecho comprometido, tienen repercusiones hemodinámicas importantes y las hemos de tener presentes. ¿Es necesaria tanta PIP? Pues bueno, este es un estudio de distribución en obesos. Esta es la PAFI mirada con saturación antes de dormir al paciente, justo después de la inducción, y fijaros un detalle, voy reclutando al paciente, sí, voy reclutando al paciente, pero no llego a reclutar ni el 50% del pulmón. Las maniobras de reclutamiento, este es el ProVes. Estos los hacen con ventilación por volumen, con 7 por kilo. El esquema es el mismo, una IE de 1,1, aumentar el tidal hasta llegar a la misma presión. Solo se consigue reclutar a un paciente
con presiones pico altas. ¿De acuerdo? La PIP no recluta. ¿Vale? Respecto a la ventilación mecánica es un poquito lo que hemos hablado antes, el tidal de 7 sobre peso ideal, saturación objetivo no del 100%, sino con un 92 muchas veces tenemos suficiente para no castigar excesivamente al pulmón, y acordaros siempre de la presión intraabdominal, es decir, sonda de drenaje y sonda de diuresis. Y respecto a la educción anestésica, simplemente recordar, todo ha de estar en orden, es decir, el enfermo ha de tener una buena ventilación espontánea con volúmenes y frecuencias. Recordar que tiene tolerancia con la hipercapnia y la hipoxia, es decir, si el enfermo está normocápnico, el enfermo no se va a poner a respirar hasta que no llegue a su estándar. Respecto a la vía aérea superior, si la intubación ha sido traumática, cuidado con la extubación, porque podemos pagar el precio. Hay una estenosis en vía aérea superior, a veces colocar un dispositivo supralótico, un tubo nasofaríngeo, nos ayuda a disminuir las resistencias en esta zona. Respecto al diafragma, al vaciado gástrico y la posición de semisentado con CPAP, suele ayudar. Y el control metabólico, cosa que no hacemos normalmente, control estricto de temperatura, porque una hipotermia multiplica por mucho el consumo de oxígeno, y en estos pacientes es crítico. Y aun haciéndolo todo bien, esta es una pletismografía del paciente antes de la inducción. Esto es cuando lo estamos ventilando con una PIP de 5 y esto es después de la extubación con CPAP y todas las medidas de soporte. Es decir, no hemos llegado a estar aquí. Una telectasia en un paciente de este tipo puede tardar en reexpandirse más de un mes. O sea, todo lo que hagamos pues nos va a ayudar. Y con esto he acabado. Bé, bon dia, moltes gràcies. En primer lloc vull agrair a Darit la invitació, és un plaer estar aquí amb vosaltres. És un plaer, a més, participar dintre de la societat catalana en donar crèdit o aval en aquest event. Hi ha pocs events que es mantenen any rere any i això vol dir que és una aposta del servei, del departament, en la formació continuada interna i externa. Per tant, és d'agrair, junt amb alguns altres, com és el de l'Hospital del Mar, el de la Clínica Diagonal, que any rere any sempre esperem el demanar aquest aval i si alguna vegada no passa quasi hem de trucar, tot i que aquest any hem anat una mica tard. A partir d'ara parlarem castellà, perquè crec que no tothom entendrà el castellà, el català, perdó, i començarem amb les tècniques regionals, que alguna cosa ja s'ha dit. En primer lloc, anem al revés. En primer lloc, intentarem canviar una mica la visió que tenim d'aquest pacient obès, perquè el pacient obès vol dir un 20% de los profesionales de los pacientes que estamos interviniendo cada día. Hoy es un 20%, nos dicen que dentro de 10 años será un 40%. 40% de obesidad. Por tanto, no creo que tengamos tantos problemas anestésicos y no tenemos que generar tantos miedos como parece que la obesidad está intentando aportar. Y vamos a trabajar un poco desde el punto de vista pues, de minimizar este concepto de que todo es más difícil en el paciente obeso. Y cuidado, porque esto no significa que no haya pacientes obesos con todas las enfermedades que hemos oído que realmente van a ser complejos. Un paciente de 180 a 200 kilos, 1,60 m, evidentemente es un paciente muy patológico, que valdría una SA4 o una SA5, que probablemente morirá de esta enfermedad. Por lo tanto, este no es el estándar que tenemos cada día. Tenemos un estándar de obesidades de IMCs de 35, 30, 35, 40, pero miren por aquí, ya casi, ya casi. Por lo tanto, vamos a intentar verla regional desde un punto de vista de la simplicidad, no de la complejidad. Y vamos a tratar estos temas con unos objetivos bastante más simples, que es qué afecta, cuál es este estado patológico del paciente, que siempre va a ser por obeso ya una SA2 al menos, pero que no es lo mismo que la SA4, y intentar sacar un poco este miedo. Ya se ha hablado de la obesidad en la vía aérea, y en la vía aérea todos hemos operado obesos, y a mí me llama la atención de que son fáciles de intubar. Aunque se hayan intubado con fibro, cuando se ha abierto el bypass y lo tenemos que hacer en urgencias con saturaciones de 80%, se intuban a la primera de una manera fácil.
cuando no se hizo en la programada de esa manera. Por consiguiente, no es tan difícil si los predictores generales no son estos más que la propia obesidad. Porque además la obesidad afecta básicamente a la edad más joven. 50 años, esto es joven ya. No podemos hablar de 70 años. Y la ecografía en paciente joven se ve muy bien. Es muy distinto a los que trabajan en dolor. Porque en dolor la ecografía es mucho más difícil, 70, 80 años, con mucho menos tejido o contenido acuoso en los tejidos y por tanto altera la visibilidad porque homogeneiza el tejido del organismo, mientras que la grasa contrasta muy bien con el resto del tejido. Eso no significa que sea fácil. Porque el bloqueo espinal no siempre, hacemos cada día obesidades y hacemos bloqueos espinales y no tenemos tantas dificultades, a veces menos que con gente mayor que se opera una prótesis de rodilla o de cadera y que son muy delgaditos y se tocan muy bien las espinosas. Lo mismo va a suceder con el bloqueo periférico, vamos a decir que no va a fallar en el paciente obeso, aunque debemos tener algunas consideraciones. Y per se la obesidad simplemente cambia la visión ecográfica en algunos pocos conceptos. Y decimos uno que es muy evidente, que es la profundidad. Y tendrá efecto, y hemos de conocer el efecto de la profundidad sobre la imagen ecográfica. Y, por supuesto, vamos a concluir que, independientemente del peso, la obesidad nos va a ayudar porque nos va a identificar vías periféricas, las vías centrales. Nadie se le ocurrirá hacerlo sin eso. La regional, central o periférica. Vamos un poco a la proporcionalidad. Han salido estas imágenes. Nosotros nos pensamos que cuando alguien crece en amplitud, crece todo. La estructura del marco óseo no crece. La obesidad es extrínseca, está por las partes periféricas. Por lo tanto, este concepto de la proporcionalidad y la centralidad es un concepto muy importante, porque no debemos buscar en la periferia las estructuras que nosotros pensamos o sabemos que están en la zona céntrica. Los nervios no se van hacia los extremos. Lo que cambia es la distancia central a periférica, pero no de las estructuras nobles que están internas. Y evidentemente hemos de buscar este marco, el marco constitucional óseo, que es el que nos cambiará en función de la amplitud de nuestros hombros, la amplitud de las caderas, etcétera, desde el punto de vista estructural óseo. Y la segunda es el segundo punto de la línea media. Vemos el paciente en los lados, pero dos lados que son más o menos simétricos. Si son simétricos, significa que nos contemos desde la punta media hacia una parte lateral y tendremos menor amplitud o menor actuación. Y eso es lo que demostró Carlo Franco, por ejemplo, en el ciático. En el ciático, a 10 centímetros del pliegue glúteo, tenemos el nervio ciático. Alguien dirá, ostras, pero hay muchas variaciones en peso, altura, edad, muchos aspectos que nos pueden cambiar esta simple 10 centímetros desde la línea media. Recuerden que el ciático tiene unos 2 centímetros y es aplanadito en este territorio. Por tanto, 10 centímetros, un 20% que esté en el ciático, la probabilidad de acertarlo es relativamente alta. Y esto lo basó no solo en estudio clínico, sino también anatómico, donde midió de un grupo de cadáveres la distancia desde el pliegue glúteo hasta el nervio ciático y, por tanto, era constante esta distancia. Cuando veamos a algún paciente, no lo miremos entero y bilateralmente, sino que normalmente trabajaremos en un lado y trabajemos sobre esta línea media y esta zona media. Hemos hablado de los tipos de obesidad, no voy a meterme porque creo que no sé nada de todo esto, pero hay dos características de la obesidad. La generalizada, que es la que tenemos en cuenta en estas charlas, y que evidentemente cuando nos vamos a extremos de más de 40, de IMCs de 40, tenemos una situación patológica importante, no en el resto, que son la mayoría, pero también tenemos grasas localizadas. Las grasas localizadas, evidentemente, lipomas o linfedemas asociados a aportaciones grasas, etcétera, afectan más a la visión de esta zona territorial. Y hemos hablado también de todos los afectos a la afectación sistémica, de que la que más nos preocupará seguramente es la capacidad de la función pulmonar y eso tendrá ciertos intereses en según qué tipos de bloqueos, como son las cirugías de hombro, porque sabemos que van a aparecer
paresia diafragmática unilateral cuando hagamos un bloqueo interescalénico. Y cuidado con el mensaje de que lo podemos evitar, porque difícilmente es evitable, al menos sabiendo que lo vas a evitar. Aspecto interesante, si alguien habla de tronco superior o de otros bloqueos en la área supraclavicular o incluso infraclavicular. La idea de los riesgos, pues, las ventajas es que la grasa nos contrasta con el resto. Una grasa limpia de pacientes jóvenes nos va a contrastar muy bien con el resto de tejidos. Y, por ejemplo, en todos los bloqueos fasciales, que cada vez se utilizan más, la aparición de esta grasa intermuscular es muy beneficiosa porque nos define mejor. Por tanto, un cierto grado de grasa es mejor. Me preocupa mucho más bloquear a un deportista de élite que tiene grasa cero que a un paciente obeso no muy avanzado. Me preocupa más porque tenemos más riesgo incluso de lesionarlo, porque estos nervios están mucho más atrapados entre las masas musculares. Por tanto, cuidado con los pacientes hiperestructurados con mucha musculatura, como el que ha presentado el doctor Monclús, porque este tiene mucho más riesgo en la regional que no el paciente obeso, que está muy bien protegido por todo su tejido graso. ¿Qué riesgo tiene? Las complicaciones. Es paciente con afectación respiratoria y afectación cardíaca seguro y proinflamatoria, como se ha comentado todo el día. ¿Y cuál es la parte ecográfica? Pues que nos va a dar mayor profundidad, y eso significa agujas más largas, visión menor o peor por la profundidad, porque necesitamos menos frecuencia ecográfica, menos frecuencia, y por tanto tenemos menos resolución y, en cierta medida, evidentemente, menor calidad de la visión. Vamos a hablar de la ecografía, ¿cómo podemos optimizar? Pues lo primero que hay que hacer es precisamente conocer la herramienta e intentar optimizarla. Conocer la herramienta significa que nosotros trabajamos en sonido que se emite desde el transductor, se introduce en el individuo y nos lo recupera en la reflexión que se produce en los cambios de tejido, que es cuando se produce la reflexión y por tanto el eco. Esto se produce y tiene las características físicas de una longitud de onda, etcétera, y tiene las características físicas de penetrabilidad en función de estas características de la onda sonora. Pero acuérdense que tiene que ir y volver. Lo interesante en este aspecto es que podemos manipular mucha información. ¿Cuál es lo que manipulamos en este tipo de aparatos que tenemos nosotros, los Sonosite? Porque la mayoría son Sonosite, yo creo, de los hospitales. Pues que prácticamente tocamos tres aspectos, yo diría que dos, la ganancia y la profundidad. Y trabajamos en entornos con mucha luz, porque estamos en quirófano, no como trabajan los ecografistas. Bueno, si tenemos un obeso y lo hacemos en mitad de la sala, con mucha luz, con mucha ganancia y con una profundidad mayor que la anterior, pues por supuesto que no estamos optimizando nuestra capacidad de visión. Pero todo el mundo dice que hemos de ponerlo en situación de antitren para mejorar la ventilación, pues vayamos a lugares más oscuros. En lugar de trabajar con aparatos de estas características, trabajemos en aparatos en los cuales podamos manipular mucho más la información, trabajemos con radiólogos y pidamos un Canon último modelo, que la calidad de la visión no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros. Bueno, tenemos capacidad de optimización de todas estas imágenes. Hemos de considerar que la resolución va a depender lógicamente de dos aspectos, de la amplitud, que es lo que nos determinará la definición lateral. Esto significa saber discriminar dos estructuras una al lado del otro. A mayor amplitud de onda, mayor capacidad de resolución axial. La otra es la lateral. La axial es ver dos puntos que estén en la línea de emisión, el separar dos estructuras anatómicas. Evidentemente, este dependerá sobre todo de la longitud de onda o de la frecuencia, y por tanto, los de baja frecuencia tendrán mejor resolución. Y estos son las ondas lineales, las que utilizamos en anestesia regional en general, pero cuando pasemos a los convex perderemos este tipo de resolución. Significa que a lo mejor una fascia o un músculo, si es muy fino, no lo vamos a poder identificar con la misma claridad que lo que permitiría la sonda lineal. ¿Cuál vamos a trabajar? Pues
En anestesia regional trabajamos con la de la derecha, por tanto nos da mucho miedo utilizar la de la izquierda, pero ya no es así. El gástrico lo hacemos con la convex, el tórax, si no tenemos la cardíaca, también lo hacemos con la convex, pues en el obeso vamos a tener que utilizar convex. Y la convex nos permite ver mucho mejor, porque nos da una visión mucho más amplia, porque nos abre el espacio, mientras que la lineal, especialmente en profundidad, vamos a ver una visión muy cerrada del aspecto que queramos ver. Por tanto, las referencias anatómicas del hueso, por ejemplo, que hemos dicho, nuestro marco, va a ser mucho mejor con la convex. Y no solo eso, sino que la calidad de visión de la aguja en una convex es mejor que con la lineal, porque la reflexión se produce en el sentido de la convex. Por tanto, esta imagen, la entrada de la aguja sobre el hígado, la vamos a ver mucho mejor que cuando lo hacemos en una técnica de punción, evidentemente en una lineal. Lógicamente hemos diseñado también agujas que se ven mejor, no estoy poniendo pegas a la lineal, sino simplemente conocer la capacidad. Esto es un vídeo que no voy a poner, lo van a ver los que creo que lo pueden disponer, es desde internet, y es la capacidad de manipulación de la sonda. La sonda tiene muchísima capacidad de manipulación, y una de las cosas que podemos hacer y que debemos hacer es la presión, relajación, es uno de los movimientos, siempre las podemos mover en todos los sentidos, en vasculares, etcétera, ¿no? El tilt, pero podemos apretar y bajar. Cuando apretamos, condensamos tejidos, apartamos grasa, reducimos profundidad, por tanto vemos mejor. Y cuando relajamos, lo que vemos es las venas, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que trabajar con los movimientos. Nosotros podemos optimizar esto. Una parte muy interesante que me gusta cada vez más hablar es la generación de la imagen. ¿Cómo genera la imagen de esta reflexión el ecógrafo? Lo genera a una velocidad constante de 1540 metros por segundo. Significa que todos los ecógrafos evalúan la velocidad de los tejidos a 1540. Y durante muchos años se ha dicho que hay dos tejidos que no puede explorar el ecógrafo. Y eso es mentira, lo sabemos nosotros. Porque el pulmón, el aire, tiene una velocidad de transmisión mucho más baja, de 330. Hay variaciones en los libros, pero aproximadamente estas son las velocidades, y eso dice que la capacidad de predicción de la disposición en profundidad en el aire es imposible, porque si tú lo valoras a 1540, la velocidad es de 300, no te pueden poner la multa, ¿no? Y lo mismo pasará en el hueso, pero al revés, tiene una velocidad mucho más rápida de transmisión. En cambio, el hueso puede ser explorado. De hecho, hacemos transcraneales. Por lo tanto, hemos simplemente de conocer que las velocidades en estos tejidos va a variar. Y hemos hecho un consenso en el cual todo el tejido blando, o incluso el intestinal, etcétera, tiene la misma velocidad de transmisión, y eso es falso. Cada persona tendrá velocidades distintas. El promedio son los 1540, que sucede con la grasa, tiene 1450 en este taller. Significa que si nosotros calculamos las velocidades reales, hay un 12% de incremento de la distancia. Por tanto, en el obeso nos lo vamos a encontrar más superficial de lo que nos predice el ecógrafo, ¿sí? Y si hacemos esto, lo que estamos diciendo es que este instrumento, que nos gusta mucho, tiene un problema, y es que genera mentiras. Nos enseña cosas que no son exactamente la realidad, son una aproximación a la realidad. Pero eso es bueno, porque nos está diciendo que nosotros debemos de participar, y eso permite que aún no es posible, y en los próximos años no lo será, el que entre la robótica en la ecografía. Ya llegará, pero aún no. Antes llegarán otros instrumentos, por tanto, aún somos necesarios, porque va a depender de nosotros el manejo de este instrumento. Y hemos de conocer todos los artefactos, somos conocedores de los artefactos porque en el pulmón trabajamos en la visión del artefacto, y por tanto debemos de identificar todos estos, siempre y cuando tengamos que no es ni un método exacto ni es un método preciso. Y cuando hablemos de pacientes obesos, probablemente el nivel va a ser el de abajo a la derecha, que es el peor de todos, el que no es ni preciso ni es exacto. O sea, es disperso, cada caso va a ser un poco distinto y nos va a dificultar, evidentemente, pero como toda la ecografía en cualquiera uno de nuestros pacientes. ¿Qué podemos hacer
hemos de hacer el comportamiento físico y conocerlo para poder entender cuál es el artefacto que aparece. Hemos de mejorar en lo posible la manipulación del aparato que sea posible, por tanto optimizar la visión en el entorno que podamos y lógicamente programar y utilizar ecógrafos cada vez de mayores prestaciones. Cuidado con lo que necesitamos, mucho brillo, mucho contraste, porque trabajamos con mucha luz, perdemos visibilidad y diferenciación de tejidos. Podemos poco gel. ¿Por qué vamos a poner mucho gel? Porque esto hay que gastar poco, cuando no vale nada. Pues en estos pacientes hay que utilizar una buena transmisión piel, ultrasonido, ajustar las profundidades al ideal. Lo ideal no es tener en una punta la estructura que queremos bloquear, es tenerla en el centro, un poco más abajo de los niveles de la pantalla. Este es el que nos permitirá ver un poco más y nos permitirá, especialmente cuando podemos poner el área focal en que nos optimiza la visión, porque los ecógrafos que tenemos nosotros no tienen área focal porque la optimizan en este territorio más o menos de la zona media un poco más profunda, pues allí es donde tenemos que tener la estructura que queremos bloquear. Y lógicamente ir cambiando los parámetros a medida que conocemos. El bloqueo central es muy interesante porque nos permite muchas más cosas de las que estamos utilizando. En el bloqueo central, ¿cuánta gente utiliza el ecógrafo de forma sistemática? Nadie. ¿Cuánta gente lo utiliza de forma ocasional? 20%, 10% alguna vez. Cuando en realidad es un instrumento que tiene una eficacia terrible, especialmente en los próximos años va a ir apareciendo en esta parte de aquí, en la formación. Está absolutamente demostrado que en obstetricia, cuando aparecen los nuevos residentes, aumentan las cefaleas postpunción. Pues está totalmente demostrado que la utilización de ecógrafos reduce esto, pero seguimos sin utilizarlo. ¿Por qué? Porque hacemos muchas, pero cada vez menos. No tardarán años. Bueno, hace 10 años que lo digo, y aún no ha llegado. Llegará, entrará con el ecógrafo y dirán, este es un instrumento muy válido porque nos permite identificar el nivel. ¿Y esto qué significa? Que si contamos desde el espacio de Tifo y calculamos las vértebras, nos equivocamos en un porcentaje altísimo. Hemos pinchado L2, L3 y a lo mejor hemos pinchado T12, L1, que allí hay médula. Por lo tanto, tenemos muchos errores de nivel y la ecografía, cuidado, nos ayuda, pero no nos salva. Si lo ha probado alguien, nos permite identificar la profundidad. Cierto, podemos calcular distancias. Acuérdense, ni es preciso ni es exacto. Por tanto, estas concordancias que están en los libros, perdonad, pero no me lo creo. Y de hecho, algunos hicieron un estudio, compañeros, donde vieron en pacientes con dolor cuál era la distancia al espacio epidural. Y resulta que, en general, nos encontramos en que la ecografía nos reduce la distancia real, nos reduce la distancia real, mientras que en resonancias es incrementada con respecto a la que nos encontramos en realidad. ¿Y por qué? La resonancia es exacta, ya os lo digo, es mucho más exacta. ¿Por qué? Pues porque nosotros la resonancia la hacemos en decúbito supino, mientras que la posición de la perie la pondrán en sedestación, con compresión, etc. Por tanto, es normal. Y la eco hace exactamente lo contrario. Si medimos, pues probablemente por el error de medición, lo que sea, pues probablemente sobreestimamos esta distancia. Estas son las distancias que había, las encontraba a 5, solo una N pequeña, 19 casos, a 6 centímetros, pero por eco estaba a 5 y por resonancia estaba a 6,5. Por lo tanto, es una aproximación, pero no es en nada la realidad. Anatomía que conocemos muy bien a nivel lumbar y por tanto podemos buscar este espacio entre medio de dos láminas con el ecógrafo. Ya lo ha dicho el doctor, hemos de conocer las láminas, las estructuras óseas, por tanto, cómo son las distintas vértebras lumbares, que tienen unas características muy concretas. Hemos de colocar en posición de apertura y, por tanto, en flexión, porque son la zona más elástica o más móvil de toda la columna, y definir cómo vamos a explorar esta columna. Y la podemos explorar en dos
variables, o en axial o en sagital. Vamos a ver cuál es mejor. Yo les diría que las mejores son las de arriba, las sagitales, porque son las que nos permitirán ver con claridad la dura madre. Las imágenes del movimiento de estas, desde la zona media, la zona de las apófisis espinosas, pues que no tiene mucho interés, pero está la zona laminar justo al lado, la zona de interapofisarias y la zona de las transversas, que vamos a ver bastante bien en todos los casos. Evidentemente, podemos desde aquí calcular, yo diría que la mejor es la de las láminas, la que nos permite calcular la distancia hacia el nivel de punción y porque en este espacio nos permite ver los cuerpos vertebrales en profundidad y por tanto podemos estimar con mayor precisión el nivel donde estamos y nos permitirá ver, ahora veremos por qué, la dura madre posterior y por tanto definiremos mejor el espacio epidural en este territorio. Esta es la ventana, desde que es un espacio oblicuo, axial, sagital, paramedial. Por tanto, vamos a oblicuar en sentido medial. Yo os diría que vayáis hasta la zona interapofisaria y cuando tengáis la imagen de interapofisarias, allí basculad hasta identificar con claridad el cuerpo vertebral por la parte de delante, por tanto haber cruzado el ligamento amarillo e identificar la estructura interna. En los planos axiales, que son fantásticos y son muy bien para delimitar el punto de entrada de la aguja, lo que hemos de buscar es básicamente la presencialidad en la zona central de una estructura ósea, de una hiperecogenicidad, que es la parte del cuerpo vertebral que vendrá aquí en este nivel. Evidentemente es la ventana de los ligamentos amarillos y por tanto nos permite ver en la línea media la estructura del cuerpo vertebral en su interior. Mientras que si estamos en zona laminar, simplemente vemos la sombra acústica de las láminas y no vemos nada en la zona central. Esto nos permite simplemente orientarnos, nos permite marcar, y es muy bueno marcar más o menos dónde está el lugar de punción ideal para la ventana que tenemos, tanto sea espinal, tanto si es epidural, pero si queremos medir con precisión lo que es la profundidad a la dura madre, pues lo vamos a hacer mucho mejor en axial. ¿Por qué? Pues porque la estructura de la dura madre es más o menos oval, redonda, y por lo tanto, en una visión axial, el choque con la dura madre no es visible en la mayoría de individuos. ¿Por qué? Porque la imagen se va hacia los lados, rebota hacia los lados y se produce el cambio de hipoecogenicidad de una estructura reflexiva como es la dura madre y por tanto debería ser hiperecogénica. Pues nos engaña, mientras que en el corte axial, sagital nos permite un rebote directo y vemos todo el tubo longitudinal en eje largo y por tanto este rebote sí identifica muy bien la dura madre. Por tanto esta imagen nos permite ver la parte del cuerpo y nos guía por donde tenemos la ventana para entrar en el espacio espinal. Evidentemente todo lo que vemos aquí son superposición de toda la estructura del complejo posterior que tiene todas estas fases. ¿Podemos utilizarlo para pinchar? Pues hoy yo diría no es necesario. Nos permite guiar. Hacerlo después con la punción es prácticamente imposible. No nos permite, ni tenemos buenas ventanas, lo podemos hacer fuera de plano, lo podemos hacer en plano de lateral. No es un buen sistema hoy por hoy. Lo acabará siendo, ya veremos. Yo les diría que esta es la visión de la dura madre posterior, esta es la visión clara, en el sagital interlaminar oblicuo, en la visión axial interlaminar nos hemos de fijar en eso y a nivel de las interapofisarias aproximadamente por aquí es donde tendremos el espacio epidural. ¿Eso es visible en personas obesas? Sí. ¿Con mayor dificultad? Sí, por supuesto. Nos puede orientar. Estas no tienen interés. Y la regional periférica, y acabo enseguida. Hemos dicho ya algún aspecto. Cuidado con los efectos indeseados asociados a nuestros bloqueos, especialmente la paresia frénica asociada en este paciente obeso. Las grandes insuficiencias respiratorias asociadas a bloqueos interescolénicos están descritas en 3 grupos de pacientes: el obeso mórbido, la embarazada de tercer trimestre
no, tiene una hiperpresión intraabdominal, y las personas que no puedan compensar mediante movimientos costales, por tanto que puedan compensar el efecto del diafragmática y por tanto las espondilitis anquilopoyéticas o otras enfermedades crónicas pulmonares como son enfisemas, etc. Cuidado con estos pacientes. ¿Tienen mayor riesgo de complicaciones o de no efectividad? Yo diría que no, tiene el mismo. Lo difícil es encontrar el área en según qué aspectos o en según qué zonas, especialmente en el miembro inferior, porque el miembro inferior es el que más obesidad hay. No sucede en el miembro superior. Por lo tanto, cuidado con el miembro inferior, pero este artículo también del doctor Franco nos dice que en los residentes la eficacia prácticamente no se modifica, 97 en no obesos, 94 en obesos. Cuando analicen vean que el obeso es a partir de 30, por tanto no son obesos. Bueno, son obesos porque toca, pero es la normalidad para muchos de nosotros. Por tanto, la respuesta puede ser algo más complejo, pero tienen la misma eficacia de estos bloqueos. Y cuidado, porque si ha salido antes Botero, pues Botero también dibuja los puntos de inyección. Y esta es la imagen de este dibujito en donde nos dice dónde está el ciático transglúteo que ya no hacemos. Pero antes lo hacíamos así y el Botero nos lo dibujaba. Recuerden que, y este sí que es un efecto interesante, evidentemente hemos hablado de esto, vamos a trabajar en este tipo de sondas, vamos a perder visibilidad. Acuérdense que el nervio ciático es un nervio muy interesante porque tiene anisotropía asociado a sus cambios de profundidad, y cuidado porque tenemos cada vez más piernas de estas características, una pierna en visión posterior, aunque no lo parezca. Por lo tanto, está la zona poplitea y esta zona de grasa de aquí, que es donde vamos a acceder, nos va a dificultar la visión de este ciático, y eso es cierto. Por lo tanto, muchas veces exploremos primero con estas ondas, definamos dónde está, porque no está más profundo, estará a 4 o 5 centímetros como mucho, pero cuando está a 2, que es la normalidad de cualquiera de nosotros, lo vemos muy bien el ciático. Cuando está a 4, con la lineal no lo vamos a ver tan bien. Busquemos herramientas, instrucciones o instrumentos que nos mejoren la capacidad de manejo del ecógrafo en estas circunstancias. Y acuérdense que no hace tantos años trabajábamos de otra manera, hacíamos exactamente lo mismo sin tener ningún ecógrafo, sin ver nada de dentro, y pinchábamos obesos. ¿Y cómo lo hacíamos? ¿Alguien lo sabe? Porque ya no lo saben, con neuroestimulación. Y antes incluso con parestesias, algunos de los compañeros con referencias incluso vasculares que están aquí. Yo aprendí de ellos. Por lo tanto, apliquemos el algoritmo de decisión en el ecógrafo y actuemos en base a este. ¿Y qué significa? Primero, lo que hemos dicho en buena parte de las charlas, conocimiento y habilidad necesario. Cada vez tenemos peores conocimientos, con perdón, peores habilidades porque trabajamos menos. Trabajan más los mayores que los jóvenes, en número de casos realizados, etcétera, por los cambios del trabajo. Por tanto, la habilidad hay que mantenerla y por eso se está cada vez trabajando. No discuta, porque yo solamente digo, yo digo y después ya discutirán cada uno con su pensamiento. ¿Cuál es la base de la regional hoy ecoguiada? Es identificar la estructura neural. Si no la vemos, ya parece que no hay opción. Pues muchas veces no se ven. De hecho, la gente que trabaja en dolor no ve los nervios, digan lo que digan, porque no se ven. Nadie va a ver el ramo medial porque no se encuentra ni en disección. Por tanto, sabemos más o menos dónde está con las referencias que tenemos. Y hemos de generar un algoritmo de toma de decisiones. Así como decimos, yo no tengo experiencia en eso, pues lo paso a una general, pues hemos de decir lo mismo en el proceso del bloqueo. Y por lo tanto, hemos de trabajar, si no somos capaces de ver bien el nervio, vemos el árbol, en lugar del árbol vemos el bosque, pues conociendo el bosque y la disposición de la estructura del árbol, podemos atajar mediante la neuroestimulación y por tanto podemos avanzar con un método guiado por ecografía, pero buscar la respuesta a la estimulación. Y esto es algo que no hacen, pero deberíamos hacer.
Y además aprenderíamos, porque aprenderíamos la neuroestimulación que ya no se conoce. Si a alguien pregunto cuál es la respuesta a un nervio mediano, pues probablemente pocos me sabrán decir cuál es la respuesta porque no la han visto, especialmente los jóvenes. Por lo tanto, trabajemos con toda la información que nosotros tenemos y esto significa que hay 3 niveles de evaluación. El más importante hoy, sin lugar a dudas, la anatomía, el ecógrafo. Pero tenemos otras, la parte funcional, la respuesta del paciente, la de la neuroestimulación, etcétera. Y finalmente hemos de ver cómo se dispersa, cómo estamos inyectando, por dónde inyectamos y obviamente cuáles son los efectos físicos de esta administración. Si no vemos, al cuidado que no estemos dentro de un vaso. Por lo tanto, tenemos instrumentos para tomar decisiones clínicas no basados en un solo instrumento, porque no hacemos una única monitorización, sino que hacemos multitud de monitorizaciones y además cada vez cambiamos e introducimos nuevas herramientas basadas sobre todo en la experiencia. Vamos a las conclusiones y mensajes. Las conclusiones son la introducción. Tenemos que la obesidad, por supuesto, un efecto patológico, es una parte de la evolución del ser humano. Ya hemos pasado a esta evolución en que todos vamos a acabar siendo obesos, porque cada vez vamos a ser más quietecitos, algunos ya estamos en el camino de la evolución. Y evidentemente, recuerden la anatomía simple, esta idea de la estructura ósea que es inmóvil, que no evoluciona con los años. Utilicemos el ecógrafo con las mejores posibilidades posibles, por tanto utilicemos la mejor instrumentación, las referencias del bosque en lugar de buscar únicamente las estructuras y evidentemente en las estructuras vasculares y nerviosas y muchas más cosas, como todos sabemos, es un instrumento de gran ayuda porque es un instrumento anatómico. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues no tengamos miedo a la obesidad porque vamos a dejar la anestesia en los próximos años y por tanto hemos de manejarnos con ella. Y manejarnos con ella significa tenerle un cierto respeto, pero para nada miedo. Eso significa que la vía aérea, al menos en mi corta experiencia en bariátrica, no cuestan de intubar y no cuestan de ventilar, cosa que me llama muchísimo la atención en general, es gente joven también en general. El bloqueo espinal en obesos, por supuesto que no es imposible, porque todas las prótesis de rodilla, un 40%, no, un 30 y pico por ciento, tienen índices de masa corporal de más de 30%, por lo tanto ya son en el camino de la obesidad y por supuesto lo hacemos de forma habitual, aunque de vez en cuando hay alguno que no encontremos. El bloqueo periférico no nos falla en gente obesa, pero cuidado donde lo vayamos a hacer y por tanto la obesidad va a convivir también con la ecografía en los próximos años y sin lugar a dudas va a ser un instrumento anatómico que nos va a ayudar sin ninguna duda a la vía periférica, muy difícil en según qué obesos, las centrales, la regional central, etcétera, 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 en todo lo que queramos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a estas excelentes ponencias. Ahora estamos un poco justos de tiempo, pero pasamos a las preguntas, dudas que hayan quedado o queráis preguntar a los ponentes. Jo, si no, tengo unes quantes. Jo tinc una pregunta. Bueno, moltes felicitats perquè han sigut unes xerrades espectaculars. I jo tinc una pregunta, ja que anem curts de temps, pel doctor Sala. Quina dosis creus que podem posar amb aquests pacients obesos? Que hi vaig tenir un justament, i jo tota emocionada que havia aconseguit fer el bloqueig i tal, i va fer una paràlisi diafragmàtica i va començar amb dísnea, que no tenia. I aleshores, quina dosis creus que podria ser segura perquè encara que faci paràlisis no sigui tan potser simptomàtica, perquè després l'extubar, que clar, crec que de fet a l'extubació et volia preguntar tu, Enric, a CPAP potser seria també interessant i no tenim potser l'hàbit. En catalán. No pasa nada. Supongo que es un bloqueo interescalénico o supraclavicular para cirugía de hombro en un paciente obeso. ¿Cuál es el volumen ideal
para minimizar, imagino, el riesgo de parálisis diafragmática. Por supuesto que la parálisis diafragmática, cuando utilizábamos 40 mililitros, era del 100% de los pacientes, y hoy en día ya no hablamos de parálisis o no parálisis, lo cual es muy curioso, sino que en muchos artículos se habla de parálisis total o parálisis parcial diafragmática. ¿Qué significa esto? Que la repercusión en los parámetros expiratorios, especialmente los forzados, pues no está tan afectados actualmente. Eso se consigue yendo hacia abajo, por tanto hacia el tronco superior, y por supuesto reduciendo dosis y volúmenes. La siguiente pregunta es cuál es la dosis mínima efectiva para conseguir tu efecto, que es generar una analgesia intraoperatoria y postoperatoria en las primeras horas. Y por tanto yo me diría que hoy la mayoría se está trabajando alrededor de 10 mililitros. ¿Esto consigue evitar la parálisis? No. Si bajamos al tronco superior con estos volúmenes, no, aunque los artículos te están diciendo que sí, te están diciendo que hay un 5% de parálisis en un tronco superior respecto al bloqueo interescalénico, que ya no está al 100%, sino que está en el 40%. Acuérdense simplemente de un mensaje: el bloqueo del tronco superior afecta al tronco superior. El 45% de los pacientes tienen transmisión al frénico a través del nervio del subclavio que sale en el tronco superior. Por tanto, la aportación del subclavio al frénico va a repercutir en una pérdida de fuerza diafragmática. Quizás son estas parciales, pero sale del tronco superior. Por lo tanto, mi opinión es: en un paciente que contraindique un interés calénico, contraindica un supraescapular o un supraclavicular, un tronco superior. ¿Podemos hacer un infraclavicular? Bueno, sí, cuidado con el volumen. Si hacemos bajos volúmenes, la incidencia será cero. También está publicado que el costo clavicular muy cercano produce una buena eficacia analgésica sobre el hombro, porque bloquea casi todos, y el supraescapular incluso también te lo bloquearía, porque pasa supraclavicular. Pero decir que sea cero, como está publicado, yo no pondría la mano en el fuego. ¿Significa eso que no podemos hacerlo? En la mayoría de los pacientes obesos podemos hacer un bloqueo interescalénico y no tendrá buena repercusión si tenemos en consideración posiciones, etc. En un obeso mórbido de 200 kilos, yo no le haría, por supuesto, bloqueo interescalénico ni supraclavicular, a ningún volumen. Sobre eso mismo del bloqueo interescalénico en paciente obeso, ¿qué te parece en este tipo de pacientes hacer un supraescapular o un PEN del hombro en correlación o tu experiencia correlacionando interescalénico y tronco superior versus un PEN o un supraescapular? Bueno, la variación del PEN significa un pericapsular en la articulación del hombro, imagino. Por supuesto no tiene nada que ver, aquí no hay paresia diafragmática y por tanto puedes hacerlo con toda tranquilidad, y el axilar más supraescapular, por supuesto que también. Cuidado con el supraescapular a nivel anterior, por encima es un supraclavicular, si le pones poco volumen no tendrías ningún problema. Pero el clásico posterior no hay ningún problema. ¿Cuál es la eficacia analgésica de estos bloqueos? Vamos a estudiarlo. Tenemos alguna experiencia en otro tipo, no en cirugías abiertas ni artroscópicas, sino en movilizaciones forzadas, y la calidad analgésica pasa a ser muy baja cuando hacemos axilares más supraescapulares con respecto a interescalénicos o tronco superior. Por tanto, pierdes calidad analgésica, pero no es una opción excelente. Las infiltraciones periarticulares, sin lugar a dudas, es una gran opción y es algo que va a crecer en el futuro, como las técnicas Walland, lo cual también van a modificar de forma sistemática la experiencia de los anestesiólogos en técnicas regionales centrales o plexulares o incluso periféricas. Por tanto, va a haber modificaciones importantes e interesantes en los próximos años en estas técnicas. Estoy muy de acuerdo que son muy efectivas en la analgesia, tanto como el bloqueo interescalénico. Respecto a lo que comentabas de poner una CPAP o una BiPAP en este posoperatorio, lo que está claro es que un enfermo de estos que ha tenido una parálisis diafragmática y que no está haciendo un buen volumen, si no le ponemos alguna medida de soporte va a telectasiar, con lo cual necesita un soporte. Muchas veces con la CPAP solo
con una CPAP de, si es un obeso importante, una CPAP de 10, ya sueles tener bastante, manteniendo el pulmón abierto, solamente medio diafragma ya puede funcionar. En caso de que viésemos que la cosa no está acabando de funcionar, tendríamos que irnos a una BiPAP. Es decir, sustituir ese diafragma que está bloqueado por un motor externo. Con un trigger que lo sincronice hasta que revierta el efecto del bloqueo. Yo quería preguntar también respecto a los bloqueos, todo lo que son bloqueos interfasciales, PEC1, PEC2, Brilma. Claro, el obeso es un paciente mucho con más volumen. ¿Debemos poner más volumen? ¿Qué riesgos nos conlleva esto? Bueno, llega con azul de metileno, llegamos a los mismos sitios, ¿no? Es un poco el riesgo-beneficio, ¿no? O un TAP en un obeso que tiene 5 faldones, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿O no lo debemos hacer? Yo creo que vuelve a ser lo mismo que ha pasado con la ventilación y tal. Hemos de trabajar o en la administración de fármacos. Creo que el futuro sí tiene más grasa y por tanto tiene más absorción de anestésicos locales, que todos son muy liposolubles, pero si lo colocamos en la zona precisamente es mucho más difundible el fármaco. Yo creo que hemos de trabajar con volúmenes de tejido noble. Hemos dicho que la obesidad es básicamente periférica, por lo tanto las zonas intermusculares van a ser muy parecidas con algo más de grasa, pero van a ser un reservorio, con lo cual igual es mejor. Yo tengo muy poca experiencia en cuanto a eficacia, volúmenes, catéteres y tal, porque nunca me funcionan demasiado. Con lo cual no sé darte detalles, ¿eh? Creo que estamos muy lejos de la farmacología para poder decir si es mejor Ropial 0,2 o Bupial 0,25. Pero la eficacia clínica es muy buena con los obesos y además se benefician muchísimo más de regionales periféricas que no los normales. Creo que la eficacia es mejor incluso, posiblemente por la capacidad de difusión, por el efecto de reservorio y porque quizás también tendemos a poner más volúmenes por el error de encontrar el punto de administración ideal. Sí. De hecho, coincido en que la regional es un éxito en estos pacientes. El problema nos llega cuando tenemos que complementar la regional con una sedación, ¿no? Porque la sedación en el obeso es un riesgo. Entonces, ya lanzo otra pregunta. Nuria, doctora Carbonet, doctor Monclús, ¿dispositivos supraglóticos sí o no en el obeso? O ya lanzamos un Kahoot. ¿Os gustaría utilizar mascarillas laringeas en el obeso? ¿Lo veis seguro? No me va a fugar, no, sí, mucho mejor, no le voy a poner un tubo, es una cirugía corta. ¿Qué hacéis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Es complicarnos la vida luego, ¿no? Puedes preguntar qué tipo de obesidad te está planteando, ¿no? Una cirugía corta, ¿no? El paciente media hora, 3/4, 1 hora, podemos complementar, ¿no? Pues un hombro, un artroscopio, lo que sea, pero ¿qué? Está incómodo el paciente, todo. ¿Le ponemos una mascarilla o directamente lo intubamos y ya nos aseguramos la vía aérea? Mascarilla sí, pero es un estómago lleno, ¿no? El obeso es un estómago lleno, ¿no? Pero ¿qué? Ahí lo dejo. Yo mi respuesta es sí. Sí a dispositivos supraglóticos. Dispositivos supraglóticos de segunda Mascarilla generación, laringia, que en principio tenemos más presión de sellado, pero tiene un límite. Entonces, siempre tener preparado si sé que hacemos este límite, ¿qué haríamos? Que sería el tubo. Pero sí, se tendría que intentar una mascarilla laringia. O una sedación sin nada, nos arriesgamos a un colapso de vía aérea, ¿no? Bueno, yo, mascarilla supraglótico sí, o sea, todo el mundo sabe, a mí me gustan mucho los supraglóticos. Aunque sea obeso. O sea, sí. La única cosa es que tener 2 cosas en consideración. Una, que estamos utilizando un dispositivo que tiene una utilidad limitada, es decir, tenemos que tener el plan B disponible. ¿Qué pasa si? Entonces hemos de tener todo preparado para intubarlo. Punto 1. Y punto 2, lo de primera o segunda generación no es tanto por la capacidad de sellado, sino que necesita un drenaje gástrico. Porque siempre que fuga ese dispositivo puede fugar hacia afuera y lo oímos,
o hacia el estómago y no nos damos cuenta. No es la primera vez que colocas un dispositivo supraglótico, pones la sonda de drenaje gástrico, le atas la bolsita o el guante o lo que quieras y vas viendo que el guante se va inflando. Dice, este dispositivo está fugando hacia abajo y esto me va a aumentar la presión intraabdominal y me va a disminuir la compliance pulmonar. Entonces, ¿lo puedes probar? Sí, pero teniendo presente que hay unas limitaciones. Y segundo, que no existe el concepto de cirugía pequeña. O sea, la cirugía pequeña se puede convertir en un lío en 30 Exacto. segundos. Entonces, esa cirugía pequeña lo has de tener preparado y imaginaos por un momento que pues este enfermo hace un broncoespasmo, este enfermo hace cualquier tontería o simplemente se apoyan y comprimen el tórax. Pues podemos tener algún problema. O sea, es sí, pero teniéndolo todo listo para tener el plan B. Y la Por última aquí. cosa... Ah, perdón, sí. Hola, buenos días. Mira, nosotras somos enfermeras de anestesia de la unidad de endoscopia digestiva y nos sorprende la parte que paciente obeso nunca se debe sedar en ventilación espontánea, que es justamente lo que estamos haciendo siempre. En este caso, que cada vez se hace en área ambulatoria, se hacen más exploraciones con anestesia, bajo sedación y... ¿Qué es lo que se recomienda en teoría lo que se tiene que hacer? Nosotras dormimos pacientes de IMC por encima de 50, 60, todos en espontánea. Sí que intentamos que... Muy buena pregunta. Ahora estamos intentando que los pacientes que son portadores de CPAP, las colonoscopias sobre todo, nos traigan su dispositivo de casa y hacemos una sedación un poco más segura, más controlada, pero claro... Básicamente esto es lo idílico, en realidad lo hacemos todo en espontánea y bueno, hasta la fecha no ha pasado nada. Vamos a ver. El no pasa nada, permíteme, yo siempre pongo un entrecomillado. Es decir, se pueden hacer, claro que se pueden hacer, lo estamos haciendo todos. La única cosa es que hemos de ser conscientes del riesgo que llevas. ¿Vale? Sí, son enfermos de mucho riesgo. Un enfermo que tú cuando lo pongas en decúbito supino, ya vas a tener una compresión brutal. Si además le haces una colonoscopia, es decir, que estás poniendo aire en el colon, sí. No es que aumente el perímetro, se te está aumentando la compresión sobre el diafragma. ¿Vale? Con lo cual, los volúmenes que está haciendo aún se disminuyen más. Este enfermo puede entrar en hipoxia, este enfermo puede entrar en hipercapnia, este enfermo puede hacer una crisis de hipertensión pulmonar y este enfermo puede tener una complicación grave que has de estar preparada para poderla manejar. Se puede hacer, todo en esta vida se puede hacer, ¿vale? La única cosa es que, por ejemplo, si tú vas a hacer un enfermo de este tipo, haz la colonoscopia en rampa. Es decir, correcto. Pero muchas veces el digestólogo tampoco le va bien, entonces nos tenemos que poner un poco... Seguro que le va mucho mejor esto que después tener que asumir todas las complicaciones que se derivan de esto. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que no se pueda hacer, todo se puede hacer. Lo que digo es, cuidado, hay un riesgo muy importante, son enfermos muy delicados y es un enfermo que cuando entra en barrena muy deprisa. Y has de tenerlo todo preparado porque no tienes tiempo de reacción. Nosotros estamos utilizando cada vez más la capnografía en sedación porque antes no la teníamos implementada en nuestro servicio y hemos visto que esta herramienta sí que nos sirve más que nada para anticiparnos a cuando va a hacer la apnea, entonces ya podemos actuar antes de que pase cualquier cosa, pero sí que es verdad que no la utilizamos en todos los pacientes, tampoco es un recurso que tengamos en nuestro hospital bastante accesible. Yo siempre digo que la capnografía es la monitorización que más usamos y menos entendemos. Porque la usamos todos, cada día, y quiere decir un montón de cosas. O sea, si te baja la capnografía puede ser que el enfermo esté obstruido y no respire. O que esté respirando por la boca, con lo cual la capnografía nasal no te sirve de nada, porque no capta. O que tengas una disminución del gasto del ventrículo derecho o que tengas un incremento de espacio muerto, con lo cual te esté ventilando muy superficial y prácticamente no haga intercambio. O sea, puede querer decir tantas cosas que la entendemos poco, ¿vale? La hemos de poner en un contexto y hemos de mirarla de una forma muy amplia. Monitorizar capnografía es un estándar. O sea, dentro de los estándares americanos no se debería hacer ningún procedimiento sin capnografía. Pero entendiendo siempre que
las modificaciones las tienes que ver en este entorno. Que tú veas una modificación que el capnógrafo te baja, lo has de poder interpretar en el contexto del paciente, ¿vale? Por eso digo que el hecho de que tengas una capnografía no te exime de estar muy pendiente de él. Son enfermos, ya te digo, muy delicados, que se puede hacer todo, y, por supuesto que sí, pero que lo habéis de tener todo preparado para el plan B. No siempre es seguro. Bueno, es el paciente menos seguro, ¿no? A ver, un digestólogo... A ver, el hecho de que seas anestesiólogo no significa que la Virgen María te haya venido y te haya tocado con una varita. O sea, eres un profesional como cualquier otro que hace una serie de rutinas como cualquier otro y que las puede hacer más gente, sí. Pero cuidado, la ventaja que tenemos es que lo hacemos cada día, tenemos mucha más experiencia en este tema y al final, pues bueno, un poco la rutina pues es lo que te aporta este plus. Pero no quiere decir que no lo pueda hacer un digestólogo, no, en esto no entro. Lo único que digo es que quizás tienen menos experiencia en esto y en el caso de que haya una complicación, pues quizás el manejo no será el mismo. Creo que tenemos una pregunta ahí detrás. Para el doctor Monclús, hola. No has hablado sobre el uso de las gafas nasales de alto flujo y no sé hasta qué punto es interesante o no en este tipo de pacientes utilizarlas en preanestesia antes de entrar a quirófano o incluso dentro de quirófano durante la intubación. A ver, las gafas de alto flujo deben utilizarse siempre, sobre todo durante la intubación. Ya hay los últimos estudios ya están hablando de que se mantengan incluso en apnea, porque permiten un cierto componente de oxigenación. Yo creo que la discusión no sería tanto si en el pre utilizar las gafas de alto flujo o en el pre utilizar una CPAP. ¿Vale? Las gafas de alto flujo bien adaptadas equivaldrían a una pequeña CPAP. Y hay estudios que juegan que si unos flujos de 10 equivaldría a una CPAP de 5-7. Pero claro, depende mucho del paciente. Si lo que queremos es un obeso mórbido que entre en las mejores condiciones, sobre todo si ya tiene CPAP domiciliaria, es hacerle la CPAP antes de dormirlo. ¿Vale? Precisamente para hacer el máximo reclutamiento pulmonar posible. Doctor Sara. Sí, yo tendría una pregunta a la vía aérea, porque a mí me llama mucho la atención siempre que el gran miedo del obeso es el concepto de la dificultad de la ventilación manual con mascarilla facial. Y a mí, curiosamente, me da la sensación que son pacientes muy fáciles de ventilar con mascarilla facial. Se adaptan mucho mejor que la mayoría, por ejemplo, los que no tienen dientes y son delgaditos, que tienen muchas más dificultades. Y en general se ventilan muy bien de forma superficial, pero tienen una buena ventilación, persona relativamente joven. ¿Me podrías explicar algo por qué? Porque a mí me llama la atención. En mi experiencia, vaya. A ver, también depende del tipo de manos que tengas. O sea, la cosa es que la idea es que hagas un buen sellado. Si consigues hacer un buen sellado, pues se ventilarán bien. Si no escoges el dispositivo o el tamaño adecuado o incluso no haces una buena maniobra, pues será un paciente difícil de ventilar. Si haces un buen sellado, una buena posición e incluso pues te sirves de las cánulas orofaringeas, sí que tienen que ser fáciles de ventilar en casos de que no colapsen o sean ventilables. Pero sí que se ha visto que hay una asociación directa y significativa, que hay más dificultad que en la población normal. Cuando lo relajamos se ventilan mejor, ¿no? Sí. Bueno, Pero hay que tener el depende. Depende. Bueno, yo creo que nos pasamos un poco de tiempo. Muchísimas gracias. Y solamente a añadir una cosa, que hoy es el cumpleaños del doctor Monclús y ahora en la comida lo podéis felicitar todos también.